Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué felicidad tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén de maravilla, con la pila recargada y listos para un buen chisme porque, como saben, aquí no nos guardamos nada. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar aún más en el caso de Met Radiante y el efecto Kanyaman. Sí, porque la cosa no se quedó en un simple brillo en los ojos, no, esto es mucho más complejo y fascinante de lo que parece a simple vista. Pónganse cómodos, preparen su café y sus palomitas XXL porque vamos a destripar este melodrama turco con lupa de detective y sin dejar títere con cabeza. Antes de continuar y como siempre, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos hasta el más mínimo detalle de la vida de las celebridades, diseccionamos sus outfits como cirujanos expertos y aventuramos predicciones que podrían hacer temblar a Nostradamus, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es el combustible que alimenta mi pasión por el chisme y me permite seguir trayéndoles los cotilleos más jugosos de la farándula. Ahora sí, sin más preámbulos, a lo que vinimos. Como ya mencionamos en el vídeo anterior, Demet Özdemir siempre ha sido un faro de luz. Una actriz que te atrapa con su naturalidad, una bailarina que hipnotiza con su gracia y, sobre todo, una persona que contagia alegría a donde quiera que va. Pero seamos sinceros, amigos míos, no podemos negar que desde el retorno triunfal de Kanyaman a la escena mediática, hemos detectado una chispa diferente, una vibración especial, un JNS que la hace brillar con una intensidad renovada. Un brillo que, insisto, huele a bósforo, a recuerdos y quizás a algo más. Para entender este fenómeno, esta metamorfosis sutil pero innegable, debemos sumergirnos en las profundidades del pasado, desempolvar los recuerdos de Erken Cikus, esa joya de la corona de las comedias románticas turcas que conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta. Esa serie que, como un poderoso imán, atrajo a millones de espectadores y que catapultó a Demet y a Kan a la estratosfera del estrellato internacional. La química entre ellos era palpable, una fuerza magnética que trascendía la pantalla. La gente no solo veía a Sanem y Kan, sino que veía a Demet y Kan, dos almas gemelas destinadas a encontrarse. Los rumores de romance eran un torrente incesante, una cascada de especulaciones que inundaban las redes sociales y las revistas del corazón. Y aunque ellos, como buenos profesionales, nunca confirmaron explícitamente su relación, su lenguaje corporal, sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, las entrevistas repletas de dobles sentidos, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más profundo que una simple amistad. Era evidente, amigos, que entre ellos fluía una corriente eléctrica, una conexión que iba más allá de la mera interpretación. Pero, como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la magia no es eterna. La serie llegó a su fin, como un hermoso sueño que se desvanece al amanecer. Sus caminos se separaron como ríos que desembocan en diferentes océanos. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, sus ambiciones, sus vidas personales. Demet encontró el amor en los brazos del talentoso cantante Oğuzhan Koç, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia digna de una princesa de cuento de hadas. Parecía a todas luces que la página de Kanyaman estaba definitivamente cerrada en el libro de su vida. Un capítulo hermoso pero concluido. Pero ay, amigos míos, la vida es un guionista impredecible, un director de orquesta que disfruta jugando con nuestros destinos. Kanyaman, después de un periodo de ausencia en la televisión turca, durante el cual conquistó Italia y se convirtió en un ídolo de masas, regresó a su tierra natal por la puerta grande con nuevos proyectos, una imagen renovada y un aura de estrella aún más brillante. Y como era inevitable, su regreso desató un tsunami de nostalgia, un torbellino de recuerdos de Erken Cikus y, por supuesto, de su relación con Demet. La pregunta del millón, la duda que carcome nuestras mentes, el misterio que nos desvela por las noches es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Cómo ha afectado a Demet este reencuentro mediático, esta resurrección del pasado? ¿Ha despertado sentimientos dormidos? ¿Ha abierto viejas heridas? ¿Ha provocado un cortocircuito en su corazón? Lo primero que salta a la vista, lo que no podemos ignorar, es un cambio sutil pero perceptible en su actitud. Demet siempre ha sido una mujer discreta, cautelosa con su vida privada, especialmente después de su matrimonio. Pero últimamente la hemos visto más abierta, más relajada, más espontánea. Su sonrisa, que ya era radiante, parece ahora brillar con una intensidad aún mayor. ¿Será que el saber que Kan está de vuelta, que su presencia vuelve a llenar el panorama mediático, la ha liberado de alguna carga, de alguna inhibición? ¿Será que le recuerda una época más despreocupada, más aventurera, más feliz?
¿Será que la simple mención de su nombre le provoca un cosquilleo en el estómago? Pero no solo su actitud ha cambiado. También hemos notado una evolución en su estilo, una audacia en sus elecciones de vestuario que antes no eran tan evidentes. Demet siempre ha tenido un gusto exquisito, un estilo impecable que la ha convertido en un ícono de la moda. Pero en las últimas semanas, la hemos visto experimentar con nuevos colores, cortes atrevidos, accesorios llamativos. Algunos dicen que es simplemente una evolución natural de su estilo, una búsqueda de nuevas expresiones. Otros, más conspiradores, más amantes del drama, aseguran que está intentando llamar la atención, tal vez, de forma inconsciente, de alguien en particular. ¿Estará enviando un mensaje subliminal a través de sus outfits? ¿Estará intentando reconquistar un corazón perdido? ¿Y qué decir de sus declaraciones, de sus respuestas a las preguntas sobre Khan? En las entrevistas, cuando inevitablemente le mencionan su nombre, siempre responde con profesionalismo, con respeto, con diplomacia. Pero es imposible no notar un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que se dibuja tímidamente en sus labios, un tono de voz que se vuelve ligeramente más suave. Evade las preguntas directas, se refugia en respuestas ambiguas, deja espacio a la interpretación. ¿Será que hay algo que no nos está contando? ¿Será que está guardando un secreto a cal y canto? ¿Será que su corazón late más rápido cada vez que escucha el nombre de Khan? Pero no nos quedemos solo en el terreno de las especulaciones, en el pantano de las conjeturas. Hay hechos concretos, datos objetivos que también merecen nuestra atención. Por ejemplo, el aumento vertiginoso de seguidores en sus redes sociales desde el regreso de Khan. La nostalgia de Erkencikus sigue viva, latente en el corazón de millones de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, aunque sea solo en la pantalla. La legión de Kandem sigue siendo una fuerza imparable, una comunidad de fans que no pierden la esperanza de ver su amor convertido en realidad. Además, hay rumores insistentes, susurros que corren como la pólvora, que afirman que ambos podrían estar trabajando en nuevos proyectos juntos. Nada confirmado oficialmente, por supuesto, pero la posibilidad está ahí, flotando en el aire, y seamos sinceros, sería un bombazo mediático de proporciones épicas. ¿Se imaginan una nueva serie, una película, una obra de teatro con Demet y Khan como protagonistas? El rating se iría por las nubes, las redes sociales explotarían y las revistas del corazón no pararían de hablar de ellos durante meses. Pero volvamos al quid de la cuestión, al meollo del asunto, ¿cómo ha transformado el regreso de Khan a Demet? Yo creo que más allá de un cambio radical, de una metamorfosis completa, lo que hemos presenciado es una revitalización de su espíritu, un renacimiento de su energía. Khan representa una parte importante de su pasado, una época de éxitos arrolladores, de emociones intensas, de momentos inolvidables. Su regreso le recuerda que es una estrella, que tiene un talento inmenso, que es capaz de conquistar al mundo con su sonrisa y que aún tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Quizás este reencuentro mediático le ha ayudado a reconectar con esa parte de sí misma que había dejado un poco de lado, a reencontrarse con su niña interior, a recordar que además de ser una esposa devota y una profesional exitosa, también es una mujer que tiene sueños, pasiones, deseos y una luz propia que nadie, absolutamente nadie, puede apagar. Y no olvidemos el factor presión mediática, esa espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todas las celebridades. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgada por cada movimiento, analizada por cada palabra, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa, no es tarea fácil. Quizás la presencia de Khan en el panorama le ha ayudado a relativizar las cosas, a no tomarse todo tan en serio, a ignorar los comentarios malintencionados y a disfrutar más del presente. En definitiva, creo que el regreso de Khan Yaman ha tenido un impacto positivo en Demet Özdemir. La ha revitalizado, la ha recordado su potencial, la ha ayudado a reconectar con su esencia, la ha hecho brillar con una luz aún más intensa. Si hay algo más allá de la amistad, si el destino tiene preparado un nuevo capítulo en su historia, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que Demet está radiante, feliz y con una energía contagiosa. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. Y ahora, para poner el broche de oro a este análisis exhaustivo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave. Vimos cómo la conexión entre Demet y Khan en Erkencikus marcó un antes y un después en sus carreras, cómo su química traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Analizamos cómo el regreso de Khan ha influido en la actitud, el estilo y las declaraciones de Demet, detectando cambios sutiles pero significativos.
Y llegamos a la conclusión de que, más allá de un posible romance, este reencuentro mediático ha revitalizado el espíritu de Demet, la ha recordado su potencial y la ha ayudado a reconectar con su esencia. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir mis ideas, mis teorías y mis obsesiones sobre el mundo del espectáculo con ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Cómo creen que ha afectado el regreso de Can a la vida de Demet? Quiero leer sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y atrayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el mejor alimento para el alma.